Bueno, muy bien. Entonces vamos hoy, buenos días para todos, con la iglesia como comunidad sanadora, ¿cierto? Cuando hablamos de la iglesia como comunidad sanadora, estamos hablando de que la iglesia podría ser, no sé si la palabra exista, pero voy a tomarla, la iglesia podría ser una comunidad enfermadora o enfermante, esa sería la palabra exacta, ¿cierto? O sea que tenemos esas dos posibilidades como iglesia, de ser una comunidad sanadora o una comunidad enfermante. Yo voy a hablar hoy de una comunidad sanadora, que la iglesia debería ser una comunidad sanadora. Pero ¿cómo sería una iglesia enfermante? Se me vienen algunas ideas a la cabeza. Una iglesia enfermante, esa iglesia que al caído caerle. Esa es una iglesia enfermante, ¿cierto? Digamos, un ejemplo. Alguien falló, alguien de pronto hizo algo malo, alguien de pronto pecó, vamos a decirlo por su propio nombre, y entonces la iglesia en vez de ayudar a restaurar, a restituir, lo que hace es de pronto caerle, ¿cierto? Aislar a la persona, discriminar a la persona. Eso sería enfermante. Enfermante para la iglesia y enfermante para la persona. Por eso estamos hablando de una comunidad sanadora. Una comunidad sanadora entonces no cae en el juicio voraz, ¿cierto? Porque a veces se ve más juicio dentro de la iglesia que afuera de la iglesia. Una iglesia o una comunidad sanadora se supone que extiende la mano al caído, ¿cierto? No critica, no es legalista. Me gusta la puerta porque hace quedar mal a las personas, ¿cierto? Que llegan después de... Es una buena puerta, digamos que es una puerta inteligente. Ah, la iglesia sanadora, ¿cierto? O la comunidad sanadora más bien, pues no es una comunidad inmadura. El pastor no me saludó, hoy no me miró, hoy no me determinó, entonces yo no vuelvo a esa iglesia. Eso es una comunidad, ¿cierto? Enfermante. Pero entonces queremos avanzar rápido porque yo hoy traje un bonus track, es decir, hoy ustedes van a experimentar y van a ser testigos de un tema inédito, es decir, este tema que ya lo he dado en otras oportunidades, lo he actualizado y es primera vez que lo voy a dar con ustedes. Así que en el momento que lo dé, ustedes van, ¿por qué? Porque ese tema lo voy a convertir en una conferencia. Primicia. Oh. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad, ¿cierto? Es más, lo voy a convertir en edición pastoral, es decir, lo voy a dar para pastores, lo voy a dar para iglesias, lo voy a dar para familias y a ustedes les va a gustar. Entonces, vamos a avanzar rápido allí en el tema. Entonces, vamos a hablar del fundamento. Siempre necesitamos un fundamento. Y el fundamento, lo traza una pregunta y es ¿por qué una comunidad sanadora? ¿Cierto? ¿Por qué? Y tenemos una base bíblica, sigamos ahí, tenemos una base bíblica en Génesis capítulo 2, versículo 18. Ese es nuestro texto base hoy, nuestro texto áureo. Cuando yo digo áureo, significa nuestro texto de oro. Y es el que dice, después Dios, el Señor, dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida, en esa versión, o una ayuda idónea, ¿cierto? Yo sé que tradicionalmente se ha trabajado este texto para parejas, para matrimonios, se ha trabajado este texto en el sentido de las relaciones, ¿cierto?, amorosas, pero hoy lo vamos a trabajar en el sentido del cuidado pastoral como iglesia. Es decir, aquí dice, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Esa ayuda a su medida, hoy la aplicación que vamos a hacer de ese texto, que la hermenéutica me lo permite, es que la iglesia es una ayuda para el ser humano, o debe ser una ayuda para el ser humano. Es decir, la iglesia no debería ser una organización o un estamento donde encuentro más y más requisitos y más requisitos y más leyes
y que entonces este manual de instrucciones no. Esa no debería ser la iglesia. La iglesia es una comunidad espiritual que Dios diseñó para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Esa es la iglesia y allí nos dice eso. Pero entonces sigamos allí. Miremos algunos puntos claves que yo quiero resaltar de este punto en esta mañana. Número 1, la iglesia nace del corazón de Dios. Algunos dirán, sí, pastor, eso ya lo sabemos, eso ya lo entendemos, pero algunos todavía no está claro todavía esa parte. Porque mire, esto le sirve, bueno, me sirve a mí, le sirve a todos. Escuchen muy bien lo que le voy a decir, porque estamos empezando en puntos claves. Esto le sirve cuando alguien le dice a usted, es que yo en mi casa puedo orar, yo en mi casa puedo cantar, yo en mi casa solo puedo leer la Biblia. Todo eso es verdad. Nosotros no podemos decirle, ay, no, usted no puede. No, hoy en día tenemos muchos medios, tenemos muchas herramientas. Eso sí lo podemos hacer en la casa solo. Pero entonces cuando él atraviese un problema solo, no va a tener una comunidad sanante que le va a ayudar en el problema. Porque como él dijo que él puede hacer todo solo, entonces no hay una comunidad que respalde, que ayude, que soporte, que dé consejo en ese momento. Ese es uno de los plus en este momento de ser parte de una comunidad, en este caso de una iglesia. No, yo puedo por YouTube, tengo mejores sermones que los que predican allá, mejores clases, de todo. Bueno, es cierto, puede ser. Pero entonces, ¿quién lo va a acompañar? Ahora, eso se lo decimos a él. ¿Cuál sería el mensaje para nosotros? El mensaje para nosotros es que debemos comportarnos como comunidad sanadora. Porque si no, seríamos islotes, ¿sí o no? Cada uno por su lado. Venimos el domingo, escuchamos una palabra, cantamos, saltamos, danzamos, de pronto comemos y ya, cada uno por su lado, y en semana nadie se dio cuenta de nada. Entonces, pues ahí sí no estamos funcionando como comunidad. Así que el primer punto es que la iglesia nace del corazón de Dios precisamente para funcionar como iglesia o comunidad sanante o sanador. Número 2. No, tranquilos. Mucho café. Su propósito es ser terapéutica, funcional y facilitadora de un crecimiento integral. Aquí llamo la atención sobre esto, ¿cierto? Lo he dicho en algunos momentos, pero quiero resaltarlo en esta mañana, y es que la iglesia intencionalmente debería ser terapéutica para las personas. Es decir, desde que las personas entran por la puerta inteligente que nos avisa, ¿cierto? Cuando llegan tarde. Ahí ya la puerta, el rechillillo está haciendo terapia ya, ¿cierto? Le está diciendo llegó tarde. Pero debería la gente, entonces, con un abrazo. Alguien en estos días dijo que había recibido un abrazo, no sé, pastor, alguien recibimos ese testimonio reciente de alguien que llegó aquí y dijo, uy, pero ese abrazo que recibí, no recuerdo. Muy caluroso. Ah, el abrazo de Terry. Bueno. Listo. Muy bien. ¿Y que los comentarios? Sí, que los comentarios que he venido escuchando es que la gente nueva que llega dice que se siente muy cómoda, que es una iglesia muy amorosa y como muy familiar, pues como que están muy atentos de los nuevos, ¿sí? Hemos Entonces, recibido esa retroalimentación. hemos recibido eso, entonces digamos que eso a veces genera, incluso la gente que viene con esa tensión tan brava como de llegar a una iglesia por primera vez, pues genera como que, se distensiona, porque todo el mundo se está riendo con esa persona, lo está abrazando, está haciendo terapéutica la iglesia. Terapéutica, ¿cierto? Sí, ese
¿Han visto ese abrazo de Tefi que se le salen los ojos a uno así, que lo quiere como a explotar a uno, ¿cierto? Bueno, muy terapéutico, Tefi. Ahora, todo debe ser terapéutico. La alabanza, la palabra, ¿cierto? También una palabra terapéutica, no juzgadora, no, terapéutica, ¿cierto? Pastoral, en su mayor, las clases, las dinámicas. Yo creo que para ayer muchos la película fue terapéutica, ¿cierto? Hay testimonio, démosle el micrófono para que cuente el testimonio rápidamente. Digamos que mi primita me dio el testimonio de que por medio de la película pudo darse cuenta que le faltaba perdonar a su papá. Okay. Y que eso le estaba costando su tranquilidad, que estaba teniendo como que muchas crisis emocionales, que se sentía triste, depresiva, que se sentía ansiosa en muchos casos, y que ayer fue como poder abrirle la puerta a Jesús cuando tú oraste, para que pues él empezara como a encargarse de su corazón, porque ella ya no quería cargar más ese peso. Wow. Entonces, eso es terapéutico. Exactamente. Y la saludamos, dijo el nombre y siguió llorando, no podía hablar. No, incluso les cuento, yo tuve el sentir de venirse a presentar al pastor, porque no sé, ella lo veía y como que algo se conmocionaba, me imagino que como al ver pues tu paternidad. Entonces yo la traje y yo, vea pastor, le presento, no sé qué, y ella lo vio y se puso a llorar. Entonces el pastor la abrazó, le empezó a dar unas palabras súper hermosas y yo la abracé y hoy me dijo, yo quiero ir, yo quiero empezar a ir a la iglesia, wow. Yo quiero conocer más de Jesús. Wow. Entonces fue terapéutico. Terapéutico, bueno, muy bien, un bonito testimonio de la película, ¿cierto? Mire las cosas de que increíble. ¿Vio? Listo, bueno. Entonces, funcional, ¿cierto? Cuando dice funcional, hablando del cuidado pastoral, es que cae en esa función intencional de hacer, lo decía Gaby ahorita, de hacer cuidado pastoral. A veces nos enredamos un poquito la vida, ¿cierto? Porque decimos, creo que era Erika que preguntaba que cómo debía hacer la iglesia ese cuidado pastoral en casos extremos. Aquí no vamos a, digamos, alcanzar a ver todos los casos específicos, pero a veces nos enredamos. No sé si tú fuiste que contaste que cuando estabas en medio de la crisis, alguien te llevó una ensalada de frutas. ¿Qué fue lo que te llevaron? Fue una ensalada de frutas. Solamente ese detalle fue suficiente como para ponerle curita al corazón, ¿cierto? Fíjense eso, porque uno dice, bueno, ¿qué digo? ¿Cómo abrazo? ¿Qué le comento? Y Erika decía, no quería visitas. Pero al llegarme eso, fue un símbolo significativo de que están pensando en mí, de que están orando por mí, de que están pendientes de mí, ¿cierto? Eso es importante, eso es hacerla funcional. Y facilitadora de un crecimiento integral. La iglesia no está para colocarle palos a la rueda a la gente, no, para impulsarla en su crecimiento como persona, como ministro, como líder, como familias, en todas las áreas. Debe facilitar. Aquí no deben, espero yo, no deben existir los celos. Uy, es que este está creciendo. Bueno, pues gloria a Dios. Nos pegamos allí, entonces si no estamos, pues nos pegamos porque necesitamos crecer todos, ¿cierto? Porque somos eso. Y por último, su naturaleza sanadora no es propia, sino un reflejo del carácter de Dios manifestado en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia refleja el carácter de Dios. No es que, porque a veces cada uno quisiera como lo hace desde el esfuerzo. Y aquí lo que está diciendo este punto es que sale naturalmente porque es lo que Dios ha implantado en nosotros, ¿cierto? Naturalmente se hace una llamada, naturalmente se pone un mensajito, naturalmente se lleva un detallito, naturalmente cualquier cosita. Hay detalles, hay detalles. Yo recuerdo el año pasado,
Ustedes recuerdan que la pastora tuvo una crisis pulmonar, ¿cierto? Una neumonía era la cosa. Neumonía. Tuvimos creo que 2 días en el hospital, 2 o 3 días en el hospital. Y Carolina me preguntó, pastor, ¿qué necesita? ¿Qué le llevo? Yo me antojé de un helado, un cholado. Y Carolina y Julián me llevaron al hospital un cholado, me cuidaron. Porque ¿qué más necesitaba yo? Pues, ustedes saben que uno de los hospitales lo que hace es esperar, ¿cierto? Y después espera otro ratico. Es ser paciente literalmente, ¿cierto? La paciencia allí está. Y llevar ese cholado, yo me sentí muy cuidado por ellos, me sentí muy amado, me sentí cuidado, me sentí especial. Un cholado, yo creo que les costó 2,000 pesos, pero no importa eso, ¿cierto? No, no, ese no fue de 2,000. Bueno, no, mentira, fue una cosa, pues. Que ya no hay de 2,000, ya no hay de 2,000. Bueno, de 8,000, cholado de 8,000, listo. Eso era antiguamente, pero ya ahorita ya no hay ese ticket. Bueno, muy bien. Ahora sí sigamos allí. Listo. Si quieres ser feliz, helado. Sí. Pero mire que lo que está diciendo Juan Camilo es verdad. Lady nos decía en la familia, es que si uno quiere ser feliz, es como un helado y ya. Bueno, fuera tan fácil, ¿cierto? Pero a veces es más que un helado. Listo. Hablemos un poquito de la sí, perdón. Ustedes pueden levantar la mano, recuerden, para participar. Dale, Carlos. Que daban anoche en la película cuando le entregan la espada y lo ponen en el centro a sostener la espada. Ese ejemplo me voló la cabeza, porque obviamente nosotros siempre hablamos de la importancia de la comunidad de fe, pero ahí yo lo podía ver claramente, o sea, tú solo puedes sostener la espada, pero ¿cuánto tiempo? Y de verdad, cómo el sentirte rodeado es vital en los momentos de debilidad. Seguramente cuando estás muy fortalecido, pues tú no te percatas de que estás necesitando a otros. Pero cuando ya el brazo empieza a debilitarse, exacto, ahí es donde sin siquiera, digamos, pedir intencionalmente la ayuda, el que otros estén cerca, pendientes de tu necesidad o pendientes de lo que puede ser importante para ti, marcan la diferencia. Y no solo hablando naturalmente, sino espiritualmente. O sea, a mí me pareció brutal ese ejemplo. Tiene mucha razón, Carolina. Incluso le ayudan a coger la espada con 2 dedos, ¿no? Sí. Con 2 dedos o sea, el esfuerzo, la fuerza más bien, el cansancio se redistribuyó de tal manera que alcanzó con 2 dedos a tomarla. Bueno, muy bien. Miremos la naturaleza, porque yo quiero ir al bonus track que les traje, porque yo sé que les va a llamar mucho la atención, les va a servir, sobre todo les va a servir. La naturaleza de una iglesia sanadora, ¿cierto? Hay un versículo base allí que quiero que lo revisemos y está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Este texto me pareció vital para el cuidado pastoral de una iglesia. Ahora, aplica no solamente a la iglesia, aplica a la familia, por ejemplo, también. Aplica a equipos de trabajo, aplica a la oficina. Pero hoy estamos hablando de la iglesia. Entonces, otra vez, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. La palabra clave aquí es condoler. Miremos allí entonces cuál es el significado. Dale. Dice, viene del griego sumpasco, que es sufrir con o acompañar en el dolor. Sobre todo sufrir con. Esa es la palabra condoler. Si lo miramos desde el español, condoler es dolor con, ¿cierto? Eso significa la palabra condoler. Me duelo con, ¿cierto? Pero aquí estamos diciendo sufrir con. Hace semejanza a las bienaventuranzas, ¿cierto? Llorar con los que lloran.
Eso, cuando dice las bienaventuradas, está hablando feliz de los que lloran con los que lloran, con los que están llorando, con los que están sufriendo, con los que están en dolor en ese momento, ¿cierto? Entonces, algunos dirán, pero a ver, pastor, porque aquí vamos a colocarlo un poquito más pragmático. Cuando un familiar o una persona cercana muere de uno de nuestros miembros de la iglesia, pues ahí empezamos en lo práctico ya. A veces uno dice, bueno, ¿qué le digo? Si le decimos lo siento mucho, ¿nosotros lo sentimos mucho? La verdad, digamos la verdad. Pero, y usted va a estar pendiente del micrófono, Sí, ¿quién lo sí. necesita? Muy bien. Pero digamos que aunque es cierto lo que dice la pastora y lo que dice Laura, aún si yo hiciera el ejercicio de pensar cómo me sentiría, la experiencia del dolor no está. Es cierto, No está en la dimensión que lo está experimentando el otro. claro. O sea, ni siquiera, aun si yo lo hubiera vivido, yo puedo entender cómo está experimentando el dolor en ese momento esa persona. Porque, por ejemplo, si habláramos en el caso de Erika, yo puedo entender muchas cosas que ella dice. Y obviamente yo tengo una experiencia del dolor similar, pero no igual a la que ella está experimentando. Mire. Entonces, aun si yo lograra empatizar profundamente con ella, yo no entiendo la medida del dolor como ella la está sintiendo. Muy bien. Entonces, entender eso también es muy importante, porque yo puedo estar siendo muy empática y decir, estoy cumpliendo. Pero la realidad es que yo no puedo, a ver, ¿cómo sería? De pronto, sí. En el caso, por ejemplo, hay momentos en los que la pastora dice, a mí el Espíritu Santo me ha puesto un dolor muy fuerte por una persona. Creo que de pronto podría ser como lo más cercano, pero naturalmente solo con la empatía no alcanzaría. No alcanza. Mire que lo que dice Carolina es muy cierto. Bueno, Carolina hizo un énfasis. Similar, no igual. Incluso pasando lo mismo. Increíble. Pastora. Que según lo que dice Caro, justo ayer le escribí a Eri en algo que ella publicó, y es que cada persona gestiona las emociones de una manera totalmente distinta. Entonces no podemos encasillar o meter a todo el mundo en el mismo grupo, ¿cierto? La misma situación la podemos vivir dos personas y cada uno asumir emocionalmente la situación de manera totalmente distinta. Ok. Pero lo que quiero decir es con lo que dijiste, de lo siento mucho, hay veces que uno cuando le dice a la persona lo siento mucho es real. No lo siento igual, pero sí lo siento mucho. Sí puede caber. Otras veces no cabe porque en verdad lo siento, me duele lo que le está pasando, pero no mucho. O sea, no mucho como que no me está doliendo tanto como... Entonces le dice lo siento. Sí, o sea, digamos que, exacto, depende del nivel de relación que tengamos con el otro. Depende también. Y el otro lo Eso. va a sentir. Si yo abrazo, no sé, a mi hija, abrazo a alguien de la iglesia y le digo, lo siento mucho, va a ser real. Pero de pronto a una persona más lejana le voy a decir, te acompaño, estoy aquí contigo, porque no, yo cómo le voy a decir que lo siento mucho si lejos de sentir lo que ella está sintiendo y no, ¿sí? Entonces, obviamente eso se requiere mucha, pues, sabiduría y saber un poquito de cuidado pastoral. Oh. Pri, pru, pra. Sí. Bueno, aquí, ya. Eso no. Pues digamos que con lo que están hablando, creo que como que nunca he dimensionado qué tan, como el peso de la palabra lo siento mucho. Porque muchas veces sí decimos que lo sentimos mucho, pero realmente ni siquiera conocemos el dolor que esa persona está viviendo. Entonces como que me han dado claridad en ese momento de ser más cuidadosos al decirle a alguien, lo siento mucho. Okay. Era eso. Ser más prudente con eso. Utilizar micrófono porque era algo... No, todo vale, muy bien. Bueno. A ver, yo sí tengo, digamos, una pregunta grupal antes de entrar en otra pregunta. Porque Carolina ahorita decía, bueno, yo puedo entender a Erika porque pasé por allí. ¿Cómo hacemos para condolernos con el otro cuando ni siquiera hemos pasado una situación ni medio parecida? Mire, yo les pongo un ejemplo
lo puedo confesar ahora, con respeto, por supuesto. Yo recuerdo cuando a Joyber y a Jenny un carro atropelló. ¿A quién fue el perrito? ¿Cómo se llamaba? A Rocky, un perrito. Cuando lo atropelló y Erika nos contó, pues nuestro pensamiento, o mi pensamiento, voy a hablar por mí, no voy a meter a nadie más. Mi pensamiento fue como, porque ellos entraron como en un luto, como en un duelo, ¿cierto? Y entre mí yo no, pero, pues sí, pobrecito el perrito, pero es un perrito. Entonces, es exagerada esta gente. Lo entendí cuando mi perrito se fue para el cielo. Yo no digo murió, sino que fue para el cielo. No, eso es terapéutico para mí. eso, ok. Cuando Manolo se fue para el cielo, entonces ahí yo sí dije, uy, yo me imagino. Ahí sí me puse en los zapatos, ¿cierto? De Joyber y de Jenny, de Kevin también, porque era también de Kevin. Ah, era de Kevin el perrito, ok. Entonces más fácil. Pero yo digo, bueno, ¿y si nunca hubiera tenido perro? ¿Cómo se conduele uno cuando no ha pasado por situaciones? O sea, ¿cómo es empático? ¿Cómo sufre cómo acompaña en el dolor? ¿Alguien sabe? ¿O alguien se imagina? Pastora, bueno, perdón, Olga y Pastora, para que vengas de allá para acá. Sí, ahí entra como lo que dijo Laura, porque es que como no es igual nosotros afuera que ser el cuerpo de Cristo, si el hígado se enferma, pues el estómago se enferma igual. Entonces, si nosotros somos parte del mismo cuerpo, cuando el Espíritu Santo, digamos que nos hace esa conciencia que somos parte del otro, ese dolor se va volviendo integral sin que uno lo tenga que fingir. Lo que pasa es que ahí ya la expresión de ese dolor que uno siente, pues yo creo que es la que se va formando con el tiempo, pero que uno lo siente, sí puede sentir, porque ahí es donde entra lo que se llama empatía, o como lo que mencionaba Laura, que uno puede imaginarse que le pase a uno, pero también esa parte de lo espiritual que trasciende, ¿cierto? Que toca el alma de verdad, el dolor del otro. Entonces yo creo que esa sería la mejor forma, uno tener la conciencia que es parte del mismo cuerpo y que lo que le duele al otro pues es como lo que estabas explicando ahí, Pastor, que le duele a uno mismo y le acongoja igual y le hace perder el sueño y le hace pensar en cómo está esta persona y si yo pudiera abrazarla, no pensando desde lo egoísta solamente si me pasara a mí, sino que de verdad si uno se hace parte del cuerpo le duele. Muy bien. Hablaste de conciencia, hablaste de empatía, ¿cierto? Ahora, todos tenemos unos niveles de conciencia diferentes el uno del otro, ¿cierto? Y de empatía el uno del otro. Pero yo sí quiero decir algo para no ser culpabilizante. Eso no nos hace peor personas. Ahí es donde tenemos que empezar a sanar, ¿cierto? Tanto el que está sufriendo el dolor o experimentando la situación, como el que quisiera acompañar de la mejor manera, pero no tiene el mismo nivel de conciencia o de empatía. Allí también hay que entender, ¿cierto? No es que el otro sea de piedra, no es que el otro sea indiferente o no le importe. No ha llegado a ese nivel de conciencia, pero de pronto no en eso, pero en otras cosas tendrá otros detalles. Es que nosotros tenemos que ver como integrales a veces. Pastora. Y Caro. Bueno, sí, la pregunta, yo estoy como John. Pero ustedes están respondiendo ya la pregunta. La pregunta es, ¿cómo podemos condolernos de manera práctica en el día a día de nuestra iglesia? Bueno, vamos a cortar un poquito las intervenciones. Erika y Caro, y entramos de nuevo. Como respondiendo a la pregunta, porque la idea es como, ¿qué cosas son prácticas? Eso, muy bien. Entonces, el ejemplo que decías ahora, digamos, de las personas que de pronto en algún momento me mandaron algo, para mí eso fue como esa muestra de amor, ¿cierto? A veces estamos esperando que la persona nos abra la puerta para yo ir a hablar con ella y esa persona no está en ese momento para recibir. Si estamos pasando una situación difícil, por ejemplo, y estamos en la clínica, pues nuestra familia está ahí, entonces poder estar pendiente de, ok, un almuerzo, tienen comida, les llevo, o sea, es una manera también práctica de acompañar no solo a la persona, sino a la familia que está pasando esa situación, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí, total, total, estoy asimilando.
Sí, eso Pero es. sí, te entendí. Sí, en el caso mío, o sea, como que si mi mamá está ahí, o sea, un almuerzo para ella, o si Kevin, o sea, eso fueron maneras de sentirnos también acompañados en ese tiempo. La prudencia es vital en este. Uf. Sí, porque a veces hay momentos para todo, ¿sí? Entonces, o sea, hay momentos donde, digamos, entender la cercanía que yo tengo con la persona para ver hasta dónde yo puedo llegar, ¿sí? Porque a veces en aras de que somos la iglesia, pues de pronto pueden haber personas que, o sea, de una van llegando allá y es como, bueno, no, es un momento íntimo, quizás no me siento en el momento de querer recibir una visita. Entonces, también es eso, porque nos podemos ir para el otro lado, ¿no? Como, ay, es alguien de la comunidad, de la iglesia, entonces yo voy y me meto allá a su casa, o voy y me meto a la clínica, o sea, no, ven, o sea, sí. Prudencia, si no es tan cercano, entonces hablo con alguien que sí, o pastora, usted que sabe de esta situación, de esta persona, o sea, también eso, amar de manera prudente, ¿sí? Okay. Entonces, y ahora que hablábamos tanto de como el tema del dolor, yo creo que es un tema muy complejo porque cada persona lo vive de una manera muy distinta. Y a veces, lamentablemente, el desconocimiento de entender cómo abordar esos temas hacen que las palabras de las personas sean más dolorosas. Con la mejor intención, Con pero la mejor duelen. intención, pero duele mucho. Ok, muy bien. Rápidamente, Carolina, y muy rápido porque entonces se me queda el bonus track por fuera. Sí, bueno, es que quiero complementar algo que dijo Erika de parte importante práctica. A veces cuando tenemos una situación alrededor en la comunidad, sea enfermedad o lo que sea, a veces preguntan mucho los detalles, eso genera, y yo por eso le decía que día, cuando estaba pidiéndole a algunos oración por Lady, porque puede ser que, por ejemplo, uno abrió el chat y resulta que tiene 10 personas, 15, 20 preguntando ¿y cómo te fue en el médico? Okay. Que buenísimo, están pendientes de mí. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué medicamentos te mandó? Y uno es, me pasó a mí el año pasado, que obviamente con mucho amor y todo, pero era como, yo estoy súper indispuesta, estoy tratando de batallar con sentirme bien y le tengo que explicar a un montón de gente todo el proceso. De que fui al médico, que me hicieron este examen, que tal. ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué dijo el neumólogo? ¿Y qué dijo este? Digamos, eso no es prudente, porque agota y uno no quiere contestar 10 o 15 no, de pronto una palabra chévere, pero cuando tenés que estarle dando explicación a todo mundo del proceso, pues para uno se vuelve agotador, incluso para la misma familia. Que por eso hay familias que comienzan a armar grupos de difusión para estar informando, porque eso también, por ejemplo, si tienes a alguien internado y el otro está ahí, entonces, un montón de gente preguntando. Muy bien. Entonces, mientras le pasa el micrófono, porque después va Nasli, mientras le pasa el micrófono, dos cosas rápidamente allí que comentaron. Uno, ¿ustedes creen que una manera práctica de condolernos, de hacer acompañamiento pastoral, es estar allí? Es decir, voy a explicar, no, por eso, voy a explicarlo mejor. Es posible que alguien no nos traiga el mecatico, el choladito, la frutica, no nos traiga el almuercito, nada. Pero que diga, mire, cuente conmigo para lo que necesita y de verdad uno sepa que cuenta, que uno lo puede llamar a la hora que sea y dice, yo voy a estar ahí, no aquí, porque tengo que trabajar y tengo una vida, pero voy a estar pendiente de su situación. ¿Ustedes se sienten acompañados así? Yo me siento acompañado así. Y es una manera de acompañar. Y dos, ya tranquila, y dos, la prudencia, sí. No estemos como iglesia, ¿cierto? Si esa persona recibe 20,000 WhatsApp de todos nosotros, ¿cómo está? Sí, yo sé que estamos interesados, nos preocupa. En este caso, o busquemos el líder de la persona, o busquemos los pastores, ¿cierto? Para que nosotros entendamos cuál es la situación. Porque claro, esa persona agobiada, enferma, no quiere ni ver el celular, a veces hasta lo apaga porque está en otra situación. Entonces, busquemos un referente allí para enterarnos de qué está pasando, generalmente, ¿no? No los detalles, pero le hicieron un Doppler y eso, le metieron una varita, o eso cómo es, o sea, no, o sea, esos detalles no nos corresponden, lo general. Caro, rápidamente, y Nasli, muy rápido. Seguramente hay, digamos, otras teorías o bueno, otras formas que pudieran ser como válidas o más actualizadas, pero justo ahora estaba pensando en los lenguajes del amor.
Porque hemos hablado mucho como de los lenguajes del amor cuando estamos En trabajando pareja. con pareja. Sí. Pero en este caso me parece súper propicio. Muy bien. Y justo encontré algo que decía, digamos, es importante saber que la forma de expresar, nuestra forma de expresar los lenguajes del amor puede ser diferente a la forma en la que nos gusta recibirlo. Entonces, una forma, si nosotros queremos empezarnos a ejercitar en cómo cuidar al otro en esos momentos de necesidad, es conocerlo. O sea, necesitamos conocer al otro, porque la mejor forma no es como a mí me gusta expresarlo, es como al otro le gusta recibirlo. Entonces el pastor, por ejemplo, decía, a mí me acompañan muy bien si me escriben y me dicen, cuente conmigo. No estoy ahí con usted, pero si me necesita, cuenta conmigo. Pero tal vez, por ejemplo, para mí, una buena forma de expresarme el amor es el contacto físico. Necesito el contacto físico para saber que de verdad el otro está acompañándome. Y otra persona, por ejemplo, puede ser los actos de servicio. Entonces que le diga, hoy voy y me hago cargo de las cosas que tienes pendientes por hacer en tu casa. Entonces, si ven, los lenguajes son tan amplios, o sea, es una gama tan amplia que no es suficiente solo con cómo yo puedo demostrarlo, sino de verdad qué es importante para el otro. Y eso exige una medida mayor de amor. Total. Poder entender eso. Muy bien. Entonces, creo que una forma práctica podría ser pensarnos acerca de eso, de los lenguajes del amor. Muy buen aporte. Mientras le pasamos el micrófono a Nazli, a veces también pensamos que cuidado pastoral es arreglarle la situación al otro, solucionarle. Y no. Recuerdo hace 2 años me varé y la grúa se demoró, yo creo que unas 4, casi 5 horas en llegar. O sea, era varado, súper varado. Y 2 personas que ya no están en la iglesia, pues bueno, una salió de la ciudad, pero esas personas no están. Y no sé por qué se dieron cuenta de la situación, no sé si la pastora pidió oración, o no sé por qué se dieron cuenta. Porque estaban aquí en la iglesia, les contó. Y esas personas fueron tarde de la noche, me llevaron un juguito, un sándwichito, pero no solamente me lo llevaron, me acompañaron hasta que la grúa llegó. O sea, casi hasta la medianoche se quedaron conmigo. Ellos tenían al otro día que madrugar porque empezaban su ruta a las 5 de la mañana o antes. No es que no tuvieran que hacer nada. Y se quedaron hasta que no llegó la grúa. Ellos no se fueron. El lugar no era peligroso. Yo estaba con vigilantes ahí. Pero me hicieron compañía. Y bueno, me calmaron el hambre también, por supuesto. Nazli. Pastor, buenos días. Es que tenía que ver con lo último que usted dijo. Por ejemplo, personalmente, en las últimas situaciones que se han presentado en la iglesia, yo, por ejemplo, pues se podría decir brillo por ausencia, pero no porque no abrace, no escriba, sino que es, digamos, de las personas que le digo a la pastora, si necesita algo, me escribe, ¿cierto? Entonces, una cita médica, una diligencia. Y también me apoyo mucho en el líder, o personas más cercanas para preguntar, porque no me gusta invadir el espacio del otro. Entonces, por ejemplo, con Lady, es como parte del cuidado es tener la disposición de hacer apoyo en lo que se necesite. Entonces, me sentí, digamos, identificada con eso. Uno puede decir, ve, esta está en la iglesia y le pregunta cómo está el otro. No. Habemos personas que no se nos facilita, pero que tenemos mesura, entonces decimos, bueno, si se necesita algo, pues yo aquí estoy, porque lo que usted decía ahorita, todos tenemos como una dinámica laboral, personal, pero no es que seamos indiferentes ¿no? a lo que está sucediendo. Claro. Y Nazli, sabemos que contamos contigo, lo has hecho saber muy bien, ¿cierto? No está todo el día ahí, pues no puede, pero sabemos, y lo digo sabemos es la iglesia sabe que cuenta contigo y tú cuentas con tu iglesia. ¿Listo? Bueno, muy bien. No brilla por su ausencia, ¿cierto? No, y además mire esas pintas que trae. No, es que también, es que no le digo también. Bueno, muy bien, en los minutos que quedan, no les voy a dar la conferencia, pero sí les voy a dar el adelanto, ¿cierto? Entramos al bonus track de hoy. Miremos cuál es. El arte de decir lo incómodo sin romper el vínculo. Eso sí, mejor dicho. Ahora sí, no, mejor dicho, quebró la taza. Hombre.
El arte de decir lo incómodo sin romper el vínculo. Aplica para la iglesia, aplica para la familia, aplica para los esposos, aplica para los hermanos, aplica para todo. ¿Por qué me llamó la atención? Esto no es un post de redes sociales, esto tiene una bibliografía, ¿cierto? Uno de ellos se los quiero comentar, es de Goleman, de su libro Inteligencia Social, la nueva ciencia de las relaciones humanas. Es un libro del 2006 y hay otro libro que al final les voy a compartir como bibliografía. El arte de decir lo incómodo. No es que el libro se llame así, no. Viene del libro Inteligencia Social, la nueva ciencia de las relaciones humanas. Hablando de que la iglesia es una comunidad sanadora o debe ser una comunidad sanadora, pues en esa dinámica de iglesia o de familia, de alguna cosa, se van a tener que decir cosas incómodas cada vez más. Cuando digo cada vez más es porque cada vez estamos creciendo más. Entonces, en el crecimiento, pues se presentan algunas incomodidades, ¿cierto? Eso es como con la familia, con los esposos. Pues van pasando los años, va pasando el tiempo y ya hay que decirse unas cosas incómodas, ¿cierto? Hay que al principio de pronto no se notaban, no se veían, o sí se veían y se pasaban por alto, pero ahora, como lo dijo una vez una psicóloga, una pastora amiga de nosotros, nos dijo una vez, mire, uno va pasando los años, es decir, pues cumpliendo años, teniendo más edad, y se va volviendo más intolerante. Esa es una condición humana inherente a todos nosotros, ¿cierto? Usted ya no aguanta, bueno, pues yo estoy hablando con jóvenes hoy, para los que me están viendo en YouTube, ¿cierto? Pero los que no están tan jóvenes ya no aguantan el mismo ruido que antes aguantaban. De hecho, antes les gustaba mucho más el ruido. Ahora quieren un poquito más tranquilo, ¿cierto? Ahora, eso es un ejemplo sencillo, pero en la dinámica de vida social, de pareja, de familia, pues hay unas cosas que nos van incomodando cada vez más. Eso en términos pragmáticos del vulgo, del barrio y del gueto, significa que nos vamos volviendo más chochos. Ya, o sea, la chochera, ¿cierto? Ya, ahorita sí, mejor dicho, del gueto, pues para que me entiendan. Entonces, el arte de decir lo incómodo sin romper el vínculo. Esa es una competencia emocional muy, pero muy valiosa que necesitamos. Porque podemos o tragárnoslo y decir, no, yo qué pena, ¿cómo le digo? Se enoja, ¿en qué momento? ¿Cierto? O le decimos. Entonces quiero tener alguna lectura. Venga Laura por acá, ayúdeme a leer. Usted que aprendió a leer en primaria. Entonces vamos a leer este párrafo. Una de las competencias emocionales más valiosas y escasas en entornos laborales es la capacidad de comunicar lo incómodo con madurez emocional y relación intacta. Dar feedback complejo, expresar un límite, nombrar una molestia o plantear un desacuerdo son momentos inevitables en cualquier equipo. La diferencia entre un equipo que crece y uno que se fractura está en cómo se dicen esas verdades. Bueno, ahí está. Entonces, este material está diseñado para ambientes laborales, empresariales, ¿cierto? Pues nosotros vamos a hacer la aplicación a la iglesia. Entonces, lo que leyó Laura nos dice primero, es una competencia emocional valiosa pero escasa. Es decir, no todo el mundo sabe decir lo incómodo sin romper el vínculo. Cuando digo romper el vínculo es que los esposos no van a decir, bueno, entonces nos dejamos. No, pero sí de pronto esa fraternidad, esa hermandad que se tenía, esa relación cercana, se empieza como a distanciar, porque no nos gusta, ¿cierto? Otra cosa que leyó Laura dijo, la capacidad de comunicar lo incómodo con madurez emocional y relación intacta. Se necesita madurez emocional para recibir lo incómodo del otro. Mucha madurez emocional, ¿cierto? Porque es que inherentemente al ser humano nos gustan más los aplausos que las críticas. Nos gusta el comité de porras. Uy, súper bien. Sí, el de foca, ¿cierto? Todo se aplaude, pero no todo en la vida, todo se aplaude. Dice que dar un feedback, cuando digo feedback, está hablando de retroalimentación complejo, expresar un límite o nombrar una molestia o plantear un desacuerdo son momentos inevitables.
Mire, iglesia, tenemos que entonces entrar en esa dinámica de expresar lo incómodo. ¿Qué nos incomoda del otro? Ahora, ¿qué nos incomoda? No porque nos incomode, sino porque está siendo incómodo para el equipo, perdón, para el trabajo en equipo, ¿cierto? Porque hay situaciones que uno le puede incomodar, pero ya son cosas muy personales y que uno dice, bueno, pues le toca es resolverlo a uno, porque pues si eso te incomoda solamente a ti, ahora hay que hablarlo de todas maneras, si es una relación personal. Y dice que la diferencia entre un equipo que crece y uno que se fractura están en cómo se dicen esas verdades. Hay verdades que, de hecho en las parábolas se expresa muy bien. Jesús lo que dijo fue verdades del reino, pero las supo decir aunque eran incómodas, ¿cierto? Y aunque incomodó a la mayoría de los oyentes. Entonces, hablando de esas verdades, pues nosotros tenemos que nombrarlo y decirlo. Venga Erika por acá y me lee el siguiente entonces. Erika también aprendió a leer en quinto, entonces lo hace muy bien. ¿Ese? Sí. Dice, muchas personas por temor al conflicto optan por el silencio, acumulan frustración, callan lo que les incomoda, evitan discusiones hasta que esa tensión se filtra en la dinámica del equipo. Pasividad, sarcasmo, indiferencia, desconfianza. Otras, en cambio, dicen la verdad sin filtro, desde la impulsividad, provocando heridas que deterioran la colaboración y la seguridad psicológica. Muy bien. Listo. ¿Qué tal ese? Entonces, hay un equilibrio entre el silencio y decir la verdad impulsivamente. Porque hay gente que dice, no, yo sí no me trago nada, yo le digo la verdad, las cosas como son, 3x3, 9, y tal, de hecho, van diciendo de todo, ¿cierto? A mí sí yo no me trago nada, ni un sapo, ni nada, yo sí le digo las cosas, y mire que, y yo le voy a decir, apenas lo vea, le digo, no, pero a ver, una cosa es guardarse, ¿cierto? Y otra cosa es decir las verdades como salgan y como sean. Ahora, yo sé que aquí en el auditorio están esas dos clases de personas. Los que optamos por callar y los que optan por decir la verdad como sea. ¿Usted de qué equipo es? Vamos, los que optamos por callar, levantemos la mano. Ese soy yo. Uy, son de mi team, somos varios. Nos quedamos calladitos, no. Ya sé que calladitos, vamos pensando. Y los que dicen la verdad como sea, a ver, ¿de qué team son? Eso, por aquí. Bueno, no, o sea, como sea. Erika dijo yo, sí, Erika es de ese team. A ver, no, lo que pasa es que entendamos lo que Erika leyó. Dicen la verdad sin filtro. ¿Dicen la verdad sin filtro? ¿Ustedes? Los que son de ese team. A veces filtrico. ¿Desde la impulsividad o no? No. Bueno, cada uno mira a ver. Sí. Ok. Tono. Y la otra es cómo decir las palabras. Hay maneras diplomáticas de hablarlas que usted piensa, o hay maneras de verdad que ya te impulsan a que no, pero ¿cómo así yo no me puedo dejar que usted me diga eso? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Así que, sí. La manera y el micrófono. Como vas a hablar, para no hagan que yo tengo. O sea, es la manera en cómo vas a hablar y en el tono como lo vas a decir, porque es que no todo el mundo entiende cómo va. No todo el mundo es buen recepcionista. ok. Mientras le pasamos el micrófono a doña Luz Ángela, es cierto, el tono. Una cosa es que la esposa mire, que la esposa le va a decir al esposo, le puede decir, es que usted es un fresco. Sí, mejor dicho. O puede decir, ay, mi esposo es más fresco. Mira que él no se angustia ni nada de eso. ¿Le dijo lo mismo o no? La misma palabra. Doña Luz Ángela, usted que tiene más experiencia que nosotros en decir lo incómodo. Es que depende del grado de confianza que uno tenga con la persona. Muy bien. Porque yo no le puedo decir de pronto a Betsy, ve, ¿cómo va lo tuyo con tu hija y eso? No, yo no tengo esa confianza con ella para expresarle mi opinión como lo puedo decir con Carolina o con mi esposo, que son de mi entorno.
Entonces uno tiene que saber diferenciar las cosas al momento de decirlas. Entonces, la confianza es clave. Sí. Listo. Nata, pero súper corto, concreto, 3 segundos, 1, 3. Okay. Pastor, que yo siento que he sido de los dos grupos de personas. Ah, ok. O sea, he estado en el límite de o me quedo callada. En los bandos. O de verdad ya hay un momento en el que puede pasar que de pronto tú conoces a una persona y la has venido observando y has tenido, digamos, unos filtros para decirle, pero definitivamente esa persona no entiende. O sea, no entiende de una manera amorosa y ya definitivamente llega un momento en el que como no pude con A, B o C, definitivamente me toca decirle las cosas de la manera más cruel y directa porque no va a entender de otra manera. O sea, con odio. No, mentira, no, tampoco. Bueno, no, pero entendimos. Muy bien, pero es una buena aclaración. Hemos estado en los dos, de alguna manera. Venga, Alex, ayúdeme a leer, usted también que sabe leer. Sigamos acá, porque ya el tiempo se nos está yendo. En culturas organizacionales saludables, la verdad se dice, pero también se cuida. Comunicar lo difícil no significa suavizar ni callar, significa elegir el momento, el tono, el canal y el lenguaje adecuado. También implica hacerlo desde un marco de intención positiva, donde lo que se busca es la mejora del equipo, la claridad operativa o el cuidado relacional. Bueno, varias cosas para decir acá. Dice que la verdad se dice, pero también se cuida, ¿cierto? Comunicar lo difícil no significa suavizar, callar, pero ya lo dijeron ustedes, significa elegir el tono, el canal. Hay que apagar el otro micrófono para que no nos haga feedback. El canal. Mire, ¿a quién le ha pasado que dice algo por WhatsApp, escribe algo por WhatsApp, lo escribe y el otro dice, pero como usted me escribió eso como a las malas, regañando? No, yo solamente escribí. El tono, ¿quién se lo puso? El que lo leyó. O si lo pone en 1.5 suena como regañado, ¿cierto? Exacto, exacto, pero por eso esas verdades hay que elegir el canal, porque hay verdades que no se pueden decir por WhatsApp, ¿sí o no? Eso por, uy, ¿cómo le vas a decir eso por WhatsApp? No, eso hay que sentarse allí, ¿cierto? Bueno, el lenguaje adecuado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué es vital en el entorno de la iglesia? ¿Qué es vital? Decirlo incómodo. ¿Por qué es vital esto? Varias razones. Número 1, escuche muy bien, si quiere toma apuntes. Porque el silencio desgasta más que el conflicto bien gestionado. Ahí dice, oh. Así, ahí a la horta, ¿cierto? Ahí. Porque el silencio desgasta más que el conflicto bien gestionado. ¿Es una verdad eso o no? Claro, porque si usted se calla, va carcomiendo eso por dentro, va como molestando, generando diferencia, en vez de decir, venga, hablemos. Y aunque de pronto en la hablada nos vamos a incomodar los dos, muy probablemente, nos vamos a decir cosas que echen chispa, pero ya lo gestionamos, ¿cierto? Pero eso estar callando hasta quién sabe cuándo es tremendo. ¿Por qué otra razón? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué es vital en los entornos de iglesia? Pero aplica para familia, para parejas, para todo. Porque lo que no se nombra, se enquista. ¿Cierto? Se enquista, me está hablando de un tumor, me está hablando de un cáncer. Es decir, puede traer un cáncer en la relación. Puede traer un tumor que puede generar algo mucho más, digamos, dañino para las relaciones. Sí. Lo que callas te somete. David lo dijo en otras palabras, mientras callé, mis huesos envejecieron. Dijo el salmista, ¿cierto?
Claro. Muy bien. Y él dice que se quedó callado. No, ya, terapéuticos. Los salmos, eso creo que es el Salmo 34 o 37, uno de esos dos. Bueno, buen consejo. ¿Cómo es, Erika? Si usted está llevado, vaya a los salmos. Listo, ese es un consejo terapéutico, miren, a la forma de Erika. Número 3. Hasta el fondo del parquecito, eso escuchamos. Bueno, número 3. Porque sin retroalimentación real, el equipo no evoluciona. Solo 2 casas. Bueno, ahí seguimos en la retro. Otra vez, lo voy a repetir. Porque sin retroalimentación real, el equipo no evoluciona. Bueno, allí queda si somos un equipo de trabajo, ¿cierto? Y todo es bonito, todo es bueno, como lo hice. Lo que pasa es que Juan Camilo tiene mucha razón. Los que somos del equipo de callar, ¿cierto? Yo me meto ahí. Cuando vemos reacciones en los otros que son de pronto de tristeza, de dolor. Voy a colocar un ejemplo para tratar de explicarme. Vamos a decir que todos aquí somos un equipo de trabajo. Y somos el equipo de trabajo de ayer, de la película. Y todos estuvimos como equipo de trabajo involucrados. Y entonces vamos a decir que Julián le tocó hacer las crispetas. Fue el encargado de las crispetas. Y yo le digo, y Julián me pregunta, muy emocionado, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo me fue? Chévere, qué rico. Y yo le digo, Juli, pues la verdad estaban muy saladas esas crispetas. O sea, dieron ganas de vomitar, horribles, viejas. Yo creo que para la próxima, además no las regalamos, las vendimos, hay que mejorar. Y si yo veo que Julián se achicopala, queda así, y cuando vamos a volver a hacer crispetas, Julián dice, no, ya no cuenten conmigo. Entonces, el que calla o los que callamos decimos, uy, yo como le digo otra vez una verdad a Julián. O sea, le está esperando que yo lo felicite, que le dé un aplauso, pero por eso dice acá, sin retroalimentación real, el equipo no evoluciona. Entonces, a veces los que callamos estamos un poquito condicionados, no debería ser, yo estoy hablando de una realidad, no el deber ser. Estamos condicionados a la realidad del otro, a la reactividad del otro. Entonces, si yo lo veo como que se me achicopala mucho, digo, no, pues yo me comí unas, las pasé con Coca-Cola, pero estaba rico. Le estoy diciendo una verdad media, ¿cierto? Pero no evolucionamos como equipo. Por eso necesitamos decirnos la verdad. ¿Cómo tú ibas a hablar? Bueno, rápido Erika y la pastora. Muy rápido porque ya creo que nos tenemos que ir. Para la última razón. Ya. 2 cosas. Primero, siento que también como que en la medida que yo también reconozco y valoro las cosas buenas que hace esa persona, voy construyendo ese puente para sentarme en los momentos donde veo cosas que no. Ok. Sí, porque es que a veces puedo ser una persona que siempre está viendo lo malo, ¿cierto? Entonces, al final, pues de pronto, pongamos el ejemplo que pusiste, si yo siempre estoy achicopalando a Julián y Julián nunca ha recibido tampoco, no, Julián, gracias por esto, pues seguramente va a decir, no, sí, o sea, entonces yo puedo construir un puente. Y en la medida que yo voy construyendo esa relación así como más cercana en ese sentido, se va propiciando el ambiente para decir, hey, Juli, tal día, mira, pasó esto, las crispeticas, pues muy buena y todo, pero no así. Entonces depende de esa relación. Sí, de construir. De construir esa relación. Y 2, siento que es un punto muy importante en el que tenemos que trabajar como iglesia, por 2 cosas. Muchas veces escucho a las personas como, voy a decirlo así, de pronto esa queja constante de, no, pasó esto con esta persona, y claro, y se van cargando y cargando. O sea, de verdad deberíamos estar en la capacidad, en ese liderazgo de colocar límites y decir, ok, me siento contigo, mira, en tal momento pasó esto me está generando incomodidad. ¿Sí? O sea, necesitamos eso porque eso nos va a ayudar a crecer absolutamente a todos, y eso pasa no solo en la iglesia sino en las familias. Nosotros somos el otro extremo como familia, porque nosotros todo nos lo decimos, o sea, nosotros no nos guardamos absolutamente nada. Entonces uno ve familias fracturadas, relaciones donde hay personas que no se hablan, o sea, que uno dice, wow, increíble llegar a ese punto de no volverse a hablar,
porque en su momento no fueron capaces de decir lo incómodo. Muy bien, muy bien. Mientras la pastora sigue, yo le añado a eso, qué pena, Julián, te tomamos de crispetero hoy de ejemplo, pero bueno. Menos mal las de ayer quedaron espectaculares, quedaron deliciosas. Es más, yo casi no puedo parar de comer. Pero sumado a eso, hablando de la reacción, también hay otras reacciones. El que uno le dice a Julián, y Julián todo lo justifica. Ah, pastor, pues bueno, usted tiene razón, pero es que usted no sabe cómo me tocó. Vea, yo me levanté hasta ahora, yo puse eso. Bueno, entonces uno le dice las crispetas, pero el día de mañana es con otra cosa. Ah, pastor, pero usted viera, es que no. Y todo lo justifica. Entonces uno dice, pero ¿para qué le digo la verdad siempre si todo lo justifica? Pastora, muy rápido. Añadiendo a lo que estás diciendo, yo me considero que soy una persona que hablo lo que tengo que decir. Sin embargo, ya analizando un poquito y hilando más con todo el tema, sí callo mucho también, porque sí noto como Iglesia Nación Reino, no hablo de todos, sino como a nivel general, pues algunos, hay una alta sensibilidad a que sean corregidos. Entonces eso a mí me ha limitado demasiado como pastora, y lo que está pasando es que se van volviendo procesos dañinos al final que van dañando ciertas cosas de la comunidad, porque como la gente es tan sensible, entonces no, ya, ¿cómo se lo digo? Para que no se sienta mal y no lo tome personal, entonces mejor me lo callo, y eso ha hecho que hayan personas que cueste mucho decirles la verdad, y uno como líder quisiera decírselo, o sea, está mal y no es nada personal, no te estoy atacando, te amo, valoro que estés en esta casa y todo, pero como la sensibilidad es tan alta, mejor callémosla. Y yo sí lo tengo que decir, esta es una característica de Nación Reino en la que necesitamos crecer. Pero va a cambiar, pastora, Por eso, va a cambiar. en la que necesitamos crecer y madurar. Vuelvo y digo, no todos. Sí, también sé que Dios está levantando personas que sí aguantan el voltaje. Y usted le dice, y yo les he dicho, y me dicen, sí, pastora, tener la razón, gracias, porque puedo crecer. Entonces, uno también con esas personas puede avanzar más rápido. Pero con el que siempre evolucionar. Sí, con el que siempre justifica, con el que tú le dices y no cambia, con el que se pone súper sensible, pues tú dices, ok, dejémoslo a un ladito, no le digo mucho, porque no le gusta sino los aplausos. Y que se estanque ahí. Y que se estanque. Bueno, la ultimita y nos vamos. Estamos hablando de las razones por qué es vital en la iglesia decir lo incómodo. Y la última razón, no agota, pero es la última razón para terminar hoy. Porque la madurez de un vínculo se mide en su capacidad de abordar lo difícil sin romperse. Lo voy a volver a leer. Porque la madurez de un vínculo se mide en su capacidad de abordar lo difícil sin romperse. Es decir, ¿qué tan madura es la relación? Que podemos decir lo más cruel, difícil y no se rompen. No, mira, te quedó feo esos zapatos. Y el otro no me deja hablar. Sino que dice, bueno, pues, o están muy sucios. Uy, sí, verdad, me faltó limpieza. O el otro se molesta, ¿cierto? Este solamente es un bocado porque, como les dije, esto es una conferencia. Pero esto es solamente la noción de esta parte. Vamos a orar. A pedirle a Tefi que nos dirija en oración y cerramos.